¿Qué tal, compañeros? En esta ocasión les voy a mostrar cómo editar y ajustar las planillas de la primera etapa para no hacer doble trabajo y usar otras planillas nuevas en esta segunda etapa. Bien, la parte primera etapa ya está hecha. Tenemos que adentrarnos a la segunda etapa y nos dice total de puntos portafolio de evidencias en esta columna. Luego, puntos logrados, portafolio de evidencias y su porcentaje de peso, que es del 70%. Está bien. Posteriormente tenemos total de puntos, proyectos emblemáticos, puntos logrados, proyectos emblemáticos, su cálculo y su peso, que es el 10%. Esta parte no nos interesa, por lo tanto tenemos que suprimir. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que seleccionar las 4 columnas de los proyectos emblemáticos, deslizar hasta la última fila, clic derecho, seleccionar, eliminar, optar por toda la columna, aceptar y automáticamente suprimió. Después del proceso de 70%, tiene que ir total de puntos de evaluación de cierre. Entonces, vamos a seleccionar, cortar, traer en donde dice total de puntos capacidad institucional y pegar. Seguidamente, puntos logrados, evaluación de cierre. Tenemos que seleccionar, cortar y llevar donde dice puntos logrados, capacidad institucional. Vamos a sustituir. Ya está. Acá tenemos el cálculo y proceso, que sería su peso. Tiene que ser del 20%. Entonces, vamos a cambiar el porcentaje. Ya está. También tenemos que modificar la fórmula. Nos dice es igual a I14 por 0,1. ¿Por qué I14? Porque nuestro cálculo está en la columna de I, en este caso Y. I14 por el número de la fila 14, por 0,1. Si es del 10%, se tiene que multiplicar por 0,1. Si es del 20%, por 0,2. Entonces, en vez de 0,1, ponemos 0,2. Enter. Ya está corregida la fórmula y tenemos que seleccionar, deslizar hasta la última celda de esta columna para las correcciones automáticas. Ya están corregidas. Posteriormente acá tiene que ir
Total de puntos capacidad institucional. Para agilizar ya copié en una hoja de Word. Voy a copiar, llevar en esta parte. Pegar. Posteriormente, puntos logrados, capacidad institucional. Copiar, pegar. Ya está. Total de puntos, capacidad institucional y puntos logrados, capacidad institucional. Tiene un peso del 10%. Vamos a ver la fórmula. Está bien. Se multiplica por 0,1 porque es del 10%. También vamos a mirar la fórmula de ponderada total que debemos de modificar, corregir. Esta parte, esta fórmula, hasta acá sería del 70% de peso más esta parte, esta fórmula era del proyecto emblemático. Entonces tenemos que suprimir más esta fórmula es de las pruebas. Tiene que ser del 20%. Entonces, en vez de 0,1 vamos a poner 0,2 más la fórmula de las capacidades institucionales, que está correcta. Enter. Ahí ya está corregida. Tenemos que desplazar hacia abajo para las correcciones pertinentes. Ya están corregidas todas las celdas de esta columna. Pasamos a ponderada lograda. Hay que corregir también su fórmula. Esta parte, esta fórmula, es del 70% del proceso más esta parte, esta fórmula era del proyecto emblemático. Tenemos que suprimir esta fórmula, pertenece a las pruebas. Hay que cambiar el número 10 por 20 porque tiene un 20% de peso más la fórmula de las capacidades institucionales que están bien también. Enter. Debemos seleccionar y deslizar hacia abajo. Ya están corregidas también las celdas de esta columna, es la columna de ponderada lograda. Ahora tenemos que hacer la prueba. Supongamos que el total de puntos de portafolio de evidencias es 20. Logró los 20 puntos el cálculo. Acá tenemos que agrandar más esta columna. Ahí ya está el cálculo.
el porcentaje del peso, acá total de puntos, evaluación de cierre, vamos a poner de ejemplo 20 puntos también. Logró los 20 puntos este alumno. Cálculo lo mismo que el anterior. Vamos a agrandar la columna para que muestre el número del cálculo. El, el peso, el número del peso. Posteriormente tenemos el total de puntos capacidad institucional, que va a ser de 10 puntos. Logró los 10 puntos. El cálculo, el producto que es del 10%, la ponderada, total de ponderada y ponderada lograda, la calificación. Calificación en la segunda etapa, suma de calificaciones en la primera etapa. Su calificación era 4. 4 más 5, 9. Calificación final, 5. Y el mismo procedimiento se estaría haciendo con los demás alumnos. Esto es todo. Hasta la próxima.